Hola amigo, Federico te saluda nuevamente. Hoy es martes 25 de abril y vamos a grabar un nuevo video diario. Ayer te dije, ayer el lunes, que íbamos a hacer esto todos los días. Quedó pendiente definirle un nombre. Le vamos a llamar el show de Fede Teso. Un poco en broma, un poco en serio. Fede Teso es mi usuario en las redes sociales, entonces creo que es una buena forma de abreviarlo. Y show es para un poco decir que es un poco informal este show, ¿no? Por ahora la producción es muy básica, con el tiempo vamos a tratar de mejorarla, así que por supuesto pásennos todos los comentarios acerca de cómo mejorarlo. Ayer una parte se escuchaba mal el audio, después lo pudimos solucionar y vamos a tratar de ir mejorando paso a paso este show de Fede Teso diario. Acuérdense, todos los días lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Poné Federico Tesoro en YouTube y suscríbete al canal de YouTube, así no te perdés ningún video diario. Hoy vamos a empezar contestando algunas de las preguntas que nos mandaron nuestros lectores y suscriptores. Pero antes vamos con las noticias más importantes del día. La nota del día de hoy, lo que quería comentarles del día de hoy, le puse un título bastante polémico. Luis, seguime con la cámara y vamos al pizarrón. El problema es tu trabajo. ¿Qué quiero decir con el problema es tu trabajo? Hay dos posibilidades si estás escuchando esto. Trabajás seguramente, puede ser que trabajes en el sector público o trabajes en el sector privado. En Argentina hay 4 millones de empleados públicos y hay 8 millones de empleados privados. Es decir, hay muchos empleados públicos y es muy probable que muchas de las personas que nos estén escuchando sean empleados públicos. Entonces, el problema es que el empleo público subió una barbaridad en los últimos 12-13 años, un 70%. Pasamos de tener 2.3 millones de empleados públicos a tener 3.9 millones de empleados públicos a fin del año 2015. Esto es 1.6 millones más de empleados públicos en un lapso de 12 años. Vamos a suponer, para que entiendan el punto que quiero ir, que la mitad de ese exceso de empleados públicos es empleados públicos que realmente se necesitaban, es decir, 800.000 empleados públicos más, vamos a suponer que se necesitaban. ¿Por qué se necesitaban? Bueno, el Estado es un proveedor de servicios, ¿no?, al resto de la población. Entonces, si el PBI crece, como creció del 2013 al 2015, y si además tenemos más argentinos, hay más personas, es justificable, estamos siendo un poco generosos con el análisis, que haya más empleados públicos porque hay más servicios para brindar. De nuevo, estamos siendo generosos con el análisis. Entonces, supongamos que solo sobran 800.000 empleados públicos. Esto quiere decir que hay un exceso como mínimo del 20% de empleados públicos. Por lo tanto, si sos un empleado público, tu trabajo está en riesgo, porque tu empleador, el Estado, está totalmente quebrado, pide deuda todos los años para sobrevivir, emitía dinero, o sea, creaba dinero de la nada hasta hace un par de años para sobrevivir, y aparte le sobran un montón de empleados. Entonces, si sos empleado público, estás en problemas, tu trabajo está bajo amenaza y tenés que tener mucho cuidado. Ahora, si sos empleado privado, estás mucho mejor. Si sos alguno de estos 8 millones de empleados privados que hay en la Argentina. Bueno, la realidad es que no, porque fíjate, hay 8 millones de empleados públicos. ¿Cómo se le paga el sueldo a esos 8 millones de empleados públicos? Bueno, de los impuestos que pagan a los 4 millones de empleados públicos. ¿Cómo le pagamos el sueldo a esos 4 millones de empleados públicos? Bueno, con los impuestos que pagan estos 8 millones de empleados privados. Por eso explica por qué la carga impositiva del mundo privado es tan alta. ¿Sabías que cada vez que tu empleador te paga un sueldo, paga alrededor del 60% más de lo que te llega a tu bolsillo entre los aportes que paga el empleado y los aportes que paga la empresa? Y no estoy contando otros impuestos como el IVA, ingresos brutos, ganancias, que muchos de nosotros pagamos todos los días en nuestra vida. Entonces, el porcentaje que pagamos de impuestos de nuestro ingreso tranquilamente puede estar arriba del 70% de todo lo que recibimos en un año. Eso explica también por qué de los 12 meses que tiene un año, 7 meses la pasamos trabajando para pagar impuestos y solo 5 meses trabajamos para llevar dinero a nuestro bolsillo. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos que financiar los altos salarios que tienen los empleados públicos en nuestro país, que están totalmente desproporcionados con el resto de la población. Por eso digo que el problema es tu trabajo. No importa si sos empleado público o si sos empleado privado. Tenés problema para sustentar ese trabajo en el tiempo. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? ¿No? Hay un problema, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Bueno, hay dos respuestas a esto. Una, que es la respuesta que la mayoría de la gente toma, es
tener esperanzas que haya una respuesta colectiva, es decir, que Argentina el día de mañana cambie y que el empleo público se reduzca, que nazcan muchas empresas. Hay un economista que hizo un análisis que me encanta, se llama Félix Piacentini, si no me equivoco, que ahora es empleado público, valga la redundancia, pero es muy bueno el análisis. Dice que en Argentina faltan como mínimo 300.000 empresas, es decir, hay 600.000 empresas privadas, y para estar a un nivel similar a de países como Chile o Uruguay faltan 300.000 empresas, es decir que tendría que haber 900.000 empresas en la Argentina para darle trabajo a toda la gente que necesita trabajo. Pero bueno, lo concreto es que no hay. ¿Por qué? Porque los impuestos son altísimos, porque el Estado paga un montón de plata, gasta un montón de plata, y por todo lo que sabemos. Entonces, tenés dos posibilidades: o esperás que Argentina se solucione en los próximos años, que eso no depende de uno, no depende de vos, no depende de mí, ojalá se dé en algún momento, somos todos argentinos y queremos vivir en un país mejor, pero no sabemos si se va a dar. Entonces yo no aconsejaría depender de la solución colectiva a este problema. Sí creo que tenés una solución individual y privada que depende solamente de vos, no importa si vivís en Buenos Aires, en Córdoba, en el Chaco, en Santa Cruz, pero solo depende de vos. ¿A qué me estoy refiriendo? 6 pasos. Primero, vivir por debajo de tus posibilidades, es decir, gastar menos de lo que generás. Esto va a provocar que ahorres. Cuando ahorres los pesos, a pesar de que mucha gente te dice lo contrario, es fundamental que compres dólares y que después esos dólares no los guardes abajo del colchón, sino que los inviertas con el objetivo de armar un patrimonio a largo plazo. Esto no es un plan de 1 año, de 2 años, es un plan de 15, de 20 años. Si tenés 40 años, yo tengo 40 años, bueno, es un plan de acá 20 años cuando tengas 60. Si tenés 20, 25, muchísimo más, muchísimo mejor, tenés 30, 35 años por delante para hacer este plan. Entonces, comprá dólares, invertí esos dólares a largo plazo, no mirando 1 año, 6 meses o 3 meses, sino mirando el largo plazo. Construir un patrimonio, que ese patrimonio el día de mañana te permita generar ingresos pasivos y que vos puedas vivir de ese patrimonio. Ten en cuenta que el problema es tu trabajo. Si sos empleado público, no tenés que contar siempre con ese ingreso. Puede ser que mañana no tengas ese empleo público. Y si sos empleado privado, también tu empresa está bajo amenaza con todos estos altos impuestos que tiene que pagar, y no descartes que el día de mañana el Estado te quiera cobrar más impuestos y tengas menos ingresos en tu bolsillo. Por eso es tan importante que armes un patrimonio que el día de mañana te pueda generar ingresos pasivos para vivir. Y sexto y fundamental, diversificar geográficamente. No tenés que depender 100% de los políticos argentinos, porque la historia argentina es nefasta de los últimos 40, 50 años, y no sabes qué puede pasar, no solo por el próximo año, sino por los próximos 20 años en Argentina. Entonces tenés que tener independencia de lo que pase en la Argentina, y para eso tenés que diversificar geográficamente. Eso es lo fundamental. Si quieres ser más ambicioso todavía, cómo solucionar este problema del empleo en la Argentina, tenés que tomar una medida drástica, que es la medida que tomé yo, que es crear empresas de servicios en el exterior. Inversor Global, que es esta empresa que vos conocés, tiene sede en Argentina, pero también abrimos oficinas en Estados Unidos, en Chile, en España. La semana pasada estuve en Madrid trabajando toda la semana. ¿Por qué te crees que voy a Madrid? No voy a ver el partido de Real Madrid contra el Bayern Múnich, digamos, o contra el Barcelona. No, voy a trabajar, a tratar de que la oficina nuestra Inversor Global en España, que hoy tiene 6 empleados y más de 5.000 clientes, crezca cada vez más. ¿Por qué? Pues no estoy loco, digamos, porque trato de diversificar el riesgo argentino. Quiero que preferentemente mi empresa no solo dependa de los ingresos de la Argentina, sino también dependa de ingresos en otros países del mundo. Entonces, si vos querés realmente tener independencia, primero hacé este plan individual que te dije, de menos gasto, más ahorro, inversión a largo plazo. Si querés ser más ambicioso todavía, crea una empresa. Y si querés ir otro pasito para atrás, crea una empresa que pueda vender en el exterior, y ahí vas a tener independencia absoluta de las locuras que pasen en nuestro país. Para ir cerrando y ya ir pasando a las preguntas de la gente, y me voy yendo al asiento, Luis. Lo bueno de esta estrategia es que siempre funciona. Es decir, si tenemos la suerte que Argentina en los próximos años, los próximos 10, 15, 20 años, se transforma en Australia, en Nueva Zelanda, es decir, baja el empleo público y productivo, baja los impuestos, crea empresas, es abierta al mundo, crece, genera mucho empleo privado, con este plan que yo te propongo no te va a ir mal, todo lo contrario, te va a ir bien. Ahora, si Argentina, como creo que es más probable,
sigue un camino de poca generación de empleo, de mucho empleo público, muchas regulaciones, muchos impuestos, vos vas a estar protegido también. Entonces es una estrategia que funciona tanto en el plan A o en el plan B, es decir, siempre funciona. Por eso soy tan... insisto tanto con este plan de diversificar geográficamente, de invertir a largo plazo. Por eso me molesta cuando la gente dice hay que invertir en pesos a 6 meses porque en 3 meses me da más rentabilidad. ¿Qué te importa 3 meses? ¿Qué te importa 6 meses? Estamos trabajando acá para muchos años, 10, 15 años. Bueno, con esto cerré la parte del día de hoy, del martes 25 de abril, del show de Fede Teso. Ahora Luis, si te parece, ¿por qué no leemos un par de preguntas que nos envió la gente durante estos últimos días? Vamos a la primera. Tenemos 2 preguntas, Fede. Una de un señor que se llama Federico, también tocayo, que él dice: me gustaría consultarte qué inversiones en dólares crees que pueden ser más rentables en el mediano, largo plazo para este perfil de riesgo moderado, en base al video que vos grabaste ayer, lo que estuvo escuchando. Y te consulta puntualmente sobre bonos en dólares como el DICAD o el I-24D, o bien bonos Dollar Link. Bueno, es una muy buena pregunta y está digamos, conectado con lo que hablábamos hoy y con lo que hablábamos ayer, de cómo armar una cartera diversificada en dólares. Eso es algo que nosotros abordamos en profundidad en uno de nuestros servicios que se llama Asesoría Tesore. Que Asesoría Tesore no es más ni menos que hacer una recomendación de una estrategia diversificada en diferentes activos a niveles globales. ¿Qué quiere decir esto que parece tan difícil? Nosotros recomendamos, por ejemplo, invertir el 30% en acciones americanas, el 10% en acciones de países emergentes, el 20% en renta fija, el otro 25%, por decir números cualquiera, en inversiones inmobiliarias, en real estate global, no solo argentino. Es decir, la respuesta a la pregunta de Federico es: tenés que armar una cartera diversificada por activos, es decir, no tenés que invertir solo en un activo, en 2 activos, en 3 activos. La gran revolución que se dio en el mundo de las finanzas personales durante los últimos 10 años y que se está empezando a dar en el mundo de las inversiones inmobiliarias ahora es que un inversor individual como cualquiera de nosotros, sin importar si tiene $1.000 de ahorro, 100.000 o $1.000.000 de ahorro, puede invertir igual que los inversores que tienen 100.000 millones de dólares, como Warren Buffett o que Bill Gates. Entonces vos podés diversificar por tipo de activo financiero, por tipo de activo inmobiliario cada vez más. Entonces no es una locura este sueño de armar una cartera diversificada. Entonces yo lo que creo que tenés que invertir, que no tenés que invertir más del 20% en la Argentina y que el 80% restante lo tenés que hacer en inversiones globales que incluyen acciones, bonos e inversiones inmobiliarias. Esos 3 activos principalmente. Hay mucho para hablar sobre este tema, pero está estudiado, y con esto ya cierro y vamos a la otra pregunta, que el mayor determinante del retorno a largo plazo de tu inversión no es si haces una buena inversión o una mala inversión, sino que es cómo diversificas tu cartera entre los diferentes activos. Ese es el mayor determinante a largo plazo. Ya vamos a armar un video, ya vamos a armar un show sobre este tema porque es recontra interesante, pero rompe el mito, que es lo que hay en la prensa generalmente, que lo que importa es seleccionar la mejor inversión del momento. Eso no importa, lo que importa es cómo armás tu cartera entre los diferentes activos. Así que la respuesta, Federico, es esa: diversificar geográficamente en diferentes activos. Vamos con la otra pregunta, Luis. En segundo lugar, Roberto te pregunta cómo conseguir tu nuevo libro. Bueno, ese tema del libro que hablaba ayer que se lanzó, recordá que el libro se llama La Biblia del... ¿cómo se llama? La Biblia del dólar. El libro negro del dólar, perdón, me mareé. El libro negro del dólar. Lo podés conseguir online en nuestra página web. El sistema que nosotros usamos con los libros de inversión global que publicamos nosotros es que no se venden en las librerías, solo se venden a través de nuestra página web. No lo vendemos el libro, solo cobramos los gastos de envío y te damos la posibilidad de suscribirte a uno de nuestros servicios que se llama Asesoría Tesore. Entonces tenés que pagar solo el envío del libro, no me acuerdo el precio ahora, pero estará en 100 pesos, no pagás el libro y tenés la opción de suscribirte a uno de nuestros servicios. Entrá a igdigital.com, buscá el libro, si no llamanos en igdigital.com, podés acceder al teléfono nuestro o al email nuestro, mandás un mail a info@igdigital.com o llamás al 0810 nuestro y te podemos ayudar. Pero no se vende en las librerías, solo se vende a través de Inversor Global.
Bueno, con esto cerramos. Les agradezco un montón haberme seguido en este segundo show de Fede Teso. Recordá suscribirte en el canal de YouTube nuestro y podés seguirme en las redes sociales, tanto en Facebook, Federico Tesoro, Fede Teso, en Twitter o en todo el resto de las redes sociales. Nos encontramos mañana y te deseo unas muy buenas inversiones. Un abrazo. Chau.